Entregué una firma de 12 millones con la certeza de haber cumplido todo lo que me pidieron. Minutos después, esa misma certeza se convirtió en una orden seca para abandonar el edificio. No hubo explicación real, solo una etiqueta fría que intentó reducir años de resultados a algo descartable. Mientras bajaba en el ascensor, entendí que el contrato que celebraban todavía respiraba gracias a mí. El cliente nunca creyó en estructuras ni en jerarquías, solo en la persona que sostuvo el trato hasta el final. Ellos pensaron que el acuerdo estaba a salvo, yo sabía que apenas estaba empezando a romperse. Las llamadas que ignoré, los mensajes que llegaron tarde y los silencios mal calculados lo confirmaron. La competencia no tardó en aparecer, leyendo la grieta antes de que fuera visible para todos. Lo que empezó como un despido se convirtió en una cadena de decisiones que nadie pudo detener. Y cuando intentaron recuperar el control, ya era demasiado tarde para fingir que todo seguía igual. La llamada llegó a las 7:12 de la mañana, antes de que el café terminara de caer en la taza, antes incluso de que el edificio despertara del todo. El número era interno. Eso ya decía mucho. Contesté y solo escuché una frase, corta, limpia, ensayada: sube a la sala de juntas. Ahora. No hubo saludo ni explicación. Colgué sin responder porque ya sabía por qué era. El contrato había quedado cerrado la noche anterior, 12 millones exactos, 3 meses de negociaciones, 7 versiones del acuerdo, una sola firma válida. La mía. Y aún así, algo en el tono me avisó que no iban a felicitarme. Entré a la sala y el ambiente era quirúrgico, demasiado ordenado para lo que estaba a punto de pasar. Mi superior estaba sentado en la cabecera, traje gris, manos cruzadas, expresión de alguien que ya tomó una decisión y no piensa discutirla. A su derecha, recursos humanos. A su izquierda, nadie. Eso también decía mucho. No me ofrecieron asiento. No perdieron tiempo. La empresa ha decidido prescindir de tus servicios, dijo, sin rodeos, sin levantar la voz. La palabra prescindir quedó flotando como si fuera técnica, inevitable, casi elegante. Yo asentí una sola vez. No pregunté razones. No porque no las tuviera, sino porque ya las conocía. La firma estaba hecha. El mérito ya no era necesario. Me entregaron un sobre, me pidieron la tarjeta, el acceso, el portátil. Todo ocurrió en menos de 5 minutos. Nadie mencionó el contrato. Nadie mencionó al cliente. Nadie mencionó que ese acuerdo dependía de algo más que números. Cuando salí del edificio, el sol seguía igual que siempre, la ciudad seguía en marcha, y mi teléfono vibró en el bolsillo. No lo saqué. Sabía quién era. Ese cliente no confiaba en marcas ni en discursos. Confiaba en personas. Desde el primer día dejó claro que no firmaría nada sin mi validación final. No por ego, sino por método. Yo entendía su lenguaje, sus silencios, su forma de cerrar tratos. La empresa lo sabía. Mi superior también. Por eso esperaron a que el documento estuviera firmado antes de soltarme. Creyeron que el trato ya estaba a salvo. El teléfono volvió a vibrar cuando estaba cruzando la calle. Esta vez contesté. ¿Ya está todo?, preguntó la voz al otro lado, directa, sin rodeos. Todo está firmado, respondí. Hubo una pausa mínima. ¿Sigues en la firma? Miré hacia el edificio, las ventanas oscuras, el logo brillante. No, dije. Silencio. Luego una exhalación lenta. Entonces no está todo. No volví a casa. Fui directo a un café cercano que usábamos para reuniones discretas. Me senté, pedí agua, saqué el portátil personal. Tenía mensajes acumulados. Uno de ellos destacaba. Un número que no guardaba, pero reconocí el dominio del correo. Competencia directa. Habíamos cruzado miradas durante meses, sonrisas tensas en eventos, comentarios calculados. Abrí el mensaje. Era breve, nos llegó el rumor. Si es cierto, hablemos hoy. Respondí con una sola palabra. ¿Dónde? La reunión fue en una oficina que no parecía oficina. Vidrios abiertos, mesas simples, gente moviéndose sin pedir permiso. El director me recibió sin preámbulos.
No hablo mal de mi antigua firma. No necesitaba hacerlo. Me ofreció algo concreto, inmediato, limpio. Rol, autonomía, respaldo. No habló de venganza ni de revancha. Habló de continuidad. Sabemos que ese cliente solo confía en ti, dijo. Y sabemos que el contrato aún respira. Firmamos un acuerdo preliminar esa misma tarde. Sin ceremonias. Sin discursos. Al salir, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez sí miré la pantalla. Era mi antiguo superior. Dejé que sonara. Luego un mensaje: necesitamos hablar. ¿Urgente? Sonreí por primera vez en todo el día. No respondí. A la hora siguiente llegaron más mensajes. Llamadas perdidas. Correos marcados como prioritarios. La calma empezó a resquebrajarse del otro lado. Sabían que algo no encajaba. El cliente había congelado el siguiente paso. Sin mi validación, el acuerdo era papel. 12 millones que todavía no respiraban. Esa noche, el cliente me llamó de nuevo. No preguntó por detalles. No pidió explicaciones largas. ¿Dónde estás ahora?, dijo. Le dije la verdad. Hubo otra pausa. Bien, respondió. Entonces mañana firmamos lo que falta. Pero contigo. Colgué y miré la ciudad desde la ventana de la nueva oficina. Todo seguía en su sitio. Las piezas empezaban a moverse. No hice anuncios. No celebré. No necesitaba hacerlo. La primera ficha ya había caído. A la mañana siguiente, antes de que la firma anterior entendiera qué estaba pasando, el cliente canceló la validación final. Sin ruido. Sin escándalo. Solo un correo corto: cambio de interlocutor. Mi antiguo superior volvió a llamar. Esta vez contesté. ¿Qué hiciste?, preguntó, sin rodeos. Nada, respondí. Solo seguí donde sí era necesario. Colgué antes de que pudiera decir algo más. En mi bandeja de entrada apareció el contrato actualizado, con un nuevo logo en la esquina superior. Mi nombre seguía donde siempre había estado. La firma aún no. Respiré hondo, cerré el archivo y miré el reloj. Faltaban horas para el siguiente movimiento. Y esta vez, no iba a avisar a nadie. El contrato seguía sin firmarse cuando entré a la sala de conferencias de la nueva firma, y esa ausencia pesaba más que cualquier documento sobre la mesa. El cliente llegó puntual, sin asistentes, sin rodeos, con esa calma que solo aparece cuando alguien sabe que controla el ritmo. No hablamos del despido ni del ruido que empezó a crecer afuera. Fuimos directo a los puntos pendientes. Ajustes mínimos, cláusulas que solo existen para proteger silencios, una validación final que no dependía de abogados sino de confianza. Todo avanzó sin fricción, hasta que un nombre apareció en la pantalla compartida. Mi antiguo superior figuraba como garante secundario en un anexo que nunca debió existir. El cliente lo vio. Yo también. Nadie dijo nada durante unos segundos que se sintieron demasiado largos. Ese anexo no era casual. Era un movimiento oculto, una red de seguridad que la firma anterior había colocado para retener el control incluso después de sacarme del tablero. El cliente cerró el portátil con suavidad. Eso no va a pasar, dijo. No fue una amenaza. Fue una conclusión. El acuerdo se pausó de nuevo, esta vez por una razón distinta. No se trataba de dinero ni de tiempos. Se trataba de quien creía tener poder cuando ya lo había perdido. Al salir, mi teléfono volvió a vibrar. Mensajes de números conocidos, correos marcados como urgentes, invitaciones a llamadas que no acepté. La antigua firma estaba entrando en pánico, y el pánico siempre deja huellas. Un contacto interno, alguien que nunca destacó pero siempre observó, me envió un archivo sin texto previo. Lo abrí en el ascensor. Correos internos, decisiones tomadas semanas antes del cierre, conversaciones donde mi nombre aparecía como una variable a eliminar apenas el contrato estuviera asegurado. No era personal. Era cálculo. Y eso lo hacía peor. La competencia también recibió presión.
Llamadas indirectas, advertencias veladas, rumores lanzados con precisión. Nada funcionó. El cliente había congelado todo hasta que el anexo desapareciera y la validación quedara limpia. La firma anterior intentó salvar la situación ofreciendo concesiones, descuentos, promesas. No entendieron que ya no estaban negociando términos, sino credibilidad. Esa tarde, recibí una solicitud inesperada. Una citación informal de un socio fundador de mi antigua firma. Nunca se involucraba en operaciones. Su aparición significaba que alguien había cruzado una línea. Acepté reunirme en un lugar neutro, sin testigos, sin protocolos. Llegó con una sonrisa ensayada y un discurso preparado. Habló de lealtad, de historia compartida, de errores de comunicación. No mencionó el archivo filtrado. No mencionó el anexo. Cuando terminé de escuchar, le dejé el documento sobre la mesa, abierto en la página exacta donde se detallaba el plan para apartarme. No levanté la voz. No fue necesario. La sonrisa desapareció. Intentó redirigir la conversación hacia una salida elegante. Reincorporación simbólica, compensación silenciosa, una firma conjunta que maquillara el conflicto. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije algo simple: el cliente ya sabía todo. No era cierto del todo, pero funcionó como si lo fuera. El socio entendió en ese momento que el problema no era yo. Era el rastro que habían dejado. Al día siguiente, la noticia empezó a circular en círculos cerrados. Nada público, nada que enferme Bell, pero suficiente para generar dudas. El cliente pidió una reunión final. Esta vez con ambas firmas presentes. No era una negociación. Era una exposición. El anexo fue proyectado, los correos mencionados, las decisiones alineadas en una secuencia imposible de negar. La antigua firma intentó defenderse con tecnicismos. No funcionó. El cliente cerró la sesión con una frase corta: esto se termina hoy. Cuando salimos, el contrato seguía sin firmarse, pero el tablero había cambiado. La competencia tenía vía libre. Yo tenía control. La firma anterior tenía un problema que ya no podía ocultar. Pensé que ese sería el punto más alto de la tensión. Me equivoqué. Esa noche, recibí un mensaje que no esperaba. No venía de la firma ni del cliente. Venía de alguien que había permanecido invisible durante todo el proceso. Un ex socio expulsado años atrás, un nombre que solo aparecía en historias mal contadas. El mensaje era breve: no sabes la mitad. Si esto sigue, todos caen. Incluido tú. Adjuntó un archivo encriptado y una ubicación para hablar. No respondí de inmediato. Revisé el remitente, el dominio, las referencias. Todo era real. Demasiado real. La amenaza no era directa, pero el alcance era claro. Lo que empezó como un despido calculado se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que involucraba decisiones antiguas, pactos silenciosos, y un sistema que prefería sacrificar personas antes que exponerse. Al día siguiente, antes de que pudiera procesar el mensaje, el cliente llamó. No habló del contrato. Habló de una auditoría inesperada, solicitada por un tercero con acceso a información que solo la antigua firma debía tener. El cerco se estaba cerrando desde varios frentes. Alguien estaba moviendo piezas fuera del tablero visible. Acepté la reunión con el ex socio. No por curiosidad, sino porque ignorarlo ya no era una opción. El lugar era discreto, el tono directo. No perdió tiempo en rodeos. Habló de estructuras paralelas, de acuerdos que nunca pasaron por papel, de cómo ciertas firmas crecieron eliminando obstáculos humanos cuando dejaban de ser útiles. Mi despido no había sido un error aislado. Era un patrón. Y ahora, ese patrón estaba a punto de quedar expuesto. El archivo encriptado contenía pruebas que no me correspondía tener. Transferencias, firmas digitales, decisiones encadenadas a nombres que todavía ocupaban posiciones clave. Si eso salía a la luz, el contrato de 12 millones sería irrelevante. El daño sería estructural. El ex socio no pedía dinero ni protección. Pedía timín. Quería que todo explotara en el momento correcto. Salí de esa reunión con una certeza incómoda.
Ya no se trataba de recuperar lo perdido ni de ver caer a quienes me descartaron. Se trataba de decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar y qué estaba dispuesto a soltar en el proceso. El cliente esperaba una respuesta. La competencia también. Y del otro lado, la antigua firma comenzaba a sentir el temblor bajo los cimientos. Esa noche, envié un solo mensaje al cliente. No explicaciones. No advertencias largas. Solo una frase que cambiaba todo: antes de firmar, hay algo que necesitas ver. El siguiente movimiento ya no dependía de contratos. Dependía de quién sobreviviría cuando la verdad empezara a moverse. El archivo llegó al cliente antes de que amaneciera, sin introducción, sin advertencias, solo los datos ordenados con una precisión que no dejaba espacio para interpretaciones. No hubo reunión previa ni llamadas de preparación. A media mañana, la firma anterior recibió la notificación de auditoría formal, firmada por un organismo que no aceptaba negociaciones privadas. La reacción fue inmediata y torpe. Cancelaciones de agenda, correos contradictorios, intentos de contener algo que ya estaba fuera de control. La competencia recibió la misma notificación, pero con una diferencia clara: cooperación solicitada, no sospecha. El tablero terminó de girar. El cliente pidió una última sesión conjunta ese mismo día. No era para discutir cifras ni plazos. Era para cerrar una etapa. Entré con el contrato actualizado bajo el brazo, sin anexo oculto, sin nombres añadidos a último momento. La sala estaba llena de caras tensas, algunas conocidas, otras nuevas, todas conscientes de que no estaban ahí por casualidad. Nadie tomó el control de la conversación. No fue necesario. Los documentos hablaron solos. Fechas, decisiones, firmas digitales, transferencias que no cuadraban con ningún relato público. La antigua firma intentó mantener una postura firme durante los primeros minutos, hasta que el silencio empezó a pesar más que cualquier argumento. Uno de los socios pidió un receso. El cliente negó con la cabeza. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Anunció la rescisión inmediata de cualquier relación comercial vigente y futura, citando causas específicas que nadie se atrevió a cuestionar. 12 millones dejaron de ser una posibilidad. Se convirtieron en una pérdida irreversible. La competencia recibió la confirmación de adjudicación en ese mismo instante, con una condición clara: yo sería el único responsable de validación final y seguimiento. Acepté sin ceremonias. No miré a nadie al hacerlo. La auditoría avanzó más rápido de lo esperado. Las pruebas no requerían interpretación ni contexto emocional. Mostraban un patrón claro de decisiones diseñadas para eliminar intermediarios humanos una vez que dejaban de ser útiles. Mi despido fue solo el último movimiento visible. El exsocio tenía razón. El sistema estaba construido para protegerse incluso a costa de su propia gente. Cuando los primeros comunicados internos salieron a la luz, ya era tarde para controlar la narrativa. Renuncias silenciosas, licencias indefinidas, correos que nunca recibieron respuesta. La estructura empezó a colapsar desde dentro. El socio fundador intentó contactarme una vez más. No contesté. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no había nada que negociar. La justicia que buscaba no necesitaba palabras finales. Necesitaba consecuencias. Y estaban llegando solas. Días después, la firma anunció una reestructuración profunda. El nombre cambió. Los rostros también. Pero el daño ya estaba hecho. Los clientes se fueron uno a uno, no por lealtad hacia mí, sino por miedo a repetir la historia. El exsocio desapareció del mapa público tan rápido como apareció. No pidió reconocimiento ni protección. Su objetivo era otro. Semanas después, su nombre figuró en un informe oficial como colaborador clave. No volví a saber de él. Tampoco lo busqué. Algunas alianzas existen solo para cumplir una función. Con el contrato finalmente firmado, la competencia consolidó su posición en el mercado. No hubo celebraciones internas ni discursos motivacionales. El trabajo empezó de inmediato. Reuniones claras, decisiones rápidas, responsabilidades definidas. El cliente mantuvo su palabra. La confianza se tradujo en estabilidad.
No necesitó recordarme por qué había elegido seguir conmigo. Lo demostró con hechos. Un viernes por la tarde, mientras revisaba los últimos ajustes del proyecto, recibí una notificación automática. Mi acceso a los sistemas de la firma anterior había sido revocado de forma definitiva. Sonreí. Era el último hilo que quedaba suelto. No sentí alivio ni euforia. Solo cierre. La noticia final llegó sin ruido mediático. 2 directivos enfrentaban cargos formales. No aparecieron nombres en titulares grandes, pero en los círculos correctos quedó claro quién perdió el control y por qué. La narrativa cambió. Ya no se hablaba de una reestructuración desafortunada, sino de una serie de decisiones mal calculadas que terminaron exponiendo algo que llevaba años escondido. No volví a cruzarme con mi antiguo superior. Su nombre desapareció de firmas, de eventos, de conversaciones relevantes. En este negocio, la ausencia suele decir más que cualquier comunicado oficial. Yo seguí adelante, sin mirar atrás, no por orgullo, sino porque ya no era necesario hacerlo. El último correo del cliente llegó una noche cualquiera. 2 líneas. Confirmación de resultados. Propuesta de expansión. Respondí con un sí simple. Cerré el portátil y apagué la luz de la oficina sin detenerme a pensar en cómo empezó todo. La historia ya no necesitaba repasarse. Había cumplido su recorrido. Al final, no recuperé un puesto ni pedí disculpas. Me llevé algo más difícil de reemplazar, el control que otros creyeron tener sobre mí. Y cuando la puerta se cerró por última vez, no hizo ruido, pero dejó claro quién había salido caminando con todo en orden.